tengan la inquietud, me escriben que van a hablar y empezamos. Listo, Wilson, tú me avisas. Ok. Listo. Ok, listo. Chicos, entonces, la charla de hoy va a ser súper básica, como les había comentado. Vamos a hablar acerca de el aborto y los aspectos básicos. Entonces, vamos a iniciar con algo que es muy importante para mí y quiero saber ustedes qué saben, qué opinan y qué tan avanzados están en el tema, y es cuándo inicia la vida humana, en dónde se da la concepción y cómo se llega a la anidación. 3 aspectos básicos que todo pro vida debe conocer. Entonces, quiero escucharlos. ¿Cuándo inicia la vida humana? Momento de la concepción. Yo me la sé, yo me la sé. Perfecto, me parece excelente. Y les hago una pregunta. ¿Dónde se da la concepción? En la fecundación. No. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Espere, me acuerdo. Ok, resulta que la fecundación y la concepción son lo mismo, ¿vale? Entonces, si la vida humana inicia en la fecundación o en la concepción, ¿dónde se realiza la concepción? ¿En qué lugar sucede? Ahí es donde vamos. Y es una de las cosas que vamos a ver hoy. Y ¿No es en también, el vientre? ¿cómo se llega a la anidación? Dime, Cristian. Pues en el vientre, ¿no? Algo así. Ok, resulta que vamos a hacer lo siguiente, y es vamos a visualizar un útero. Muy bien, en la porción ampular de la trompa de Falopio se da la fecundación. Excelente, Laurita, pero es algo parecido, es en la ampolla, exacto. Resulta que nosotros vamos a imaginar que nuestro cuerpo es el útero y nuestros brazos son las trompas de Falopio. Resulta que vamos a imaginar que el codo es una porción de la trompa de Falopio que se llama ampolla uterina. Justo en ese lugar es donde se produce como tal la concepción o la fecundación. En ese momento ya hay vida humana e inicia la multiplicación celular. Vamos viendo en la imagen cómo paulatinamente se va moviendo y va creciendo. Ahora, para la anidación, tras más o menos 7 días de multiplicación celular, llega al útero y en el útero tenemos unas capitas, 3 capitas. Una de esas capitas va a ser básicamente como una esponja. Al colocarse el blastocisto como tal esa esponjita, lo va a absorber. Y es allí donde se produce la anidación, que es como paulatinamente va a ir creciendo. Ahora bien, son muy pocos los espermatozoides como tal que van a llegar al momento de la fecundación o de la concepción. Tras la eyaculación, billones de espermatozoides son expulsados, pero son realmente pocos los que llegan. Ahora, para que se produzca como tal el embarazo, tiene la mujer que haber ovulado. Y ese óvulo es expulsado desde el ovario y vamos a imaginar que es como un huevito, donde la yema es como tal el lugar propiamente que tiene la carga genética y lo que es la yema va a llamarse corona radiata, que es la membrana que tienen que permear algunos espermatozoides para poder como tal generar la fecundación. En ese camino y en eso va a ser realmente complicado que todos lleguen. Algunos espermatozoides van a quedar como tal en lo que vendría siendo la clarita, que es la corona radiata, y no van a generar la fecundación. Generalmente, ¿cuántos espermatozoides logran fecundar? Uno. Pero hay situaciones en las que logra generarse más, que son los embarazos como tal múltiples que conocemos. Ahora bien, como dice, son algunos espermatozoides los que logran alcanzar como tal esta fecundación. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, esa célula empieza a llamarse cigoto, empieza la multiplicación, que es lo que vemos nosotros en este momento acá, es lo que vamos viendo nosotros paulatinamente en la imagen. Y para ese momento, 2 células haploides que tienen nomás 23 cromosomas se unen, ya tienen 46 cromosomas. ¿Y qué especie es la que nosotros estamos frente a estas células? A la especie humana. Entonces, vamos a ver más adelante y quiero que tengamos eso pendiente. La carga genética o el número de cromosomas identifica a este ser como un humano. En el 7º día de desarrollo, el blastocito, que es el nombre que recibe la célula tras la multiplicación, se implanta en la capa interna del útero, que es el endometrio. Ahí vemos cómo va moviéndose desde el ovario, sale el óvulo, es fecundado en la ampolla uterina, va multiplicándose paulatinamente durante 7 días o una semana y se anida en esa capita esponjosa que les decía. La implantación consiste en que este blastocisto se sumerge en ese tejido materno y ahí paulatinamente tras la implantación se reconoce que ya hay un nuevo individuo y comienza a reaccionarse hacia su presencia. ¿Qué pasa en este caso?
Hay situaciones en las que nosotros nos enfrentamos como tal a embarazos, a abortos espontáneos. Eso sucede porque como tal la carga genética que tiene esta célula que ha estado multiplicándose se puede reaccionar en el organismo, puede reconocerla como un cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque no es parte del cuerpo de la mamá, no es parte del cuerpo de la mujer. Entonces, un argumento pro aborto es mi cuerpo, mi decisión, ¿verdad? Es tanto que es errado este argumento que si fuese el mismo cuerpo, el organismo no lo rechazaría. Hay casos en los que el sistema inmune de la mujer rechaza el sistema inmune de esa célula que se está multiplicando para generar un cuerpo humano a futuro y por ese motivo se puede generar un aborto espontáneo. Ahora bien, también se puede presentar porque la anidación no se da como tal y no se genera esa absorción de esa materia, podemos decirlo esponjosa, hacia este blastocisto. Ahora, vamos a pasar a algo más cruel realmente y es a las clases de aborto que tenemos. Vamos a ver las imágenes que son un poco fuertes realmente, pero necesito que tengamos conciencia. ¿Y qué busco con eso? Que en nuestra mente se quede que realmente hay cuerpo, que realmente hay vida, que realmente hay muerte en la práctica de cada aborto. Tipos de aborto. El primero, por succión. El 85% de los abortos en el primer trimestre de embarazo se practican tras este método. Ahora bien, en las 12 semanas es lo que está despenalizado en Colombia y sin embargo hay casos en los que tanto en Colombia como en otros países se practica el aborto en una semana diferente y en semanas más avanzadas. En el primer trimestre esta es la metodología principal. ¿Qué es lo que se busca? Dilatar el cuello uterino, se introduce algo semejante a una aspiradora y también se introduce un material que se llama curetra. Lo que se busca con la curetra es como un cuchillo que tiene una cucharita muy afilada en la puerta y lo que se va haciendo con esto es realmente desmembrando el bebé. Ahora bien, hay algo que se presenta muy continuamente y es que se tienen que numerar las partes del cuerpo del embrión o del feto. ¿Por qué? Porque en el caso de que no se haga una extracción total, puede generarse que se presenten algún tipo de inconvenientes en esto, como vamos a ver más adelante, consecuencias fisiológicas. Se introduce la aspiradora y a medida que vamos desmembrando el cuerpito del bebé, este lo va absorbiendo para extraerlo. Como les decía, se tiene que numerar de 1 a 5 o de 1 a 6 por cada parte del cuerpo. Sin embargo, hay casos en los que el embrión tiene la cabecita muy desarrollada y no se puede hacer la extracción a través de la succión porque no cabe como tal por el tubito. Entonces lo que se tiene que hacer es destrozarla un poco con el forceps. Si bien es cierto, esto pasa, en dilatación y curetraje es mucho más fuerte. Lo que pasa en dilatación y curetraje es que se hace igualmente el raspado, pero este ya es a finales del trimestre. Entonces cada vez el cuerpo va a ser mucho más grande. En este se tiene que dilatar y se tiene que hacer un poco más de incidencia y de fuerza como tal en la práctica. Tenemos que destrozar el cuerpo, pero acá, si ustedes ven cuidadosamente, y les pido disculpas por la imagen, realmente se ve ya el desmembramiento del bebé. Es muy similar al de succión. Lo que pasa es que en este la cucharilla, que les digo que es el forceps, es la encargada como tal del trabajo más que la succión, ya que los huesitos están mucho más fortalecidos, cosa que a principios del trimestre, digamos hacia mediados del primer trimestre, todavía son muy cartilaginosos los huesitos. A medida que van avanzando se van osificando. Entonces, si nosotros hacemos la succión a mediados del primer trimestre, va a ser un poco más fácil como tal la práctica de este que con con este que es con el de curetraje, donde tenemos ya que desmembrarlo más y generar que la articulación sea un poco más fuerte. Es una dislocación lo que se realiza. Ahora bien, dilatación y evacuación. Básicamente todos tienen una constante y es el desmembramiento del embrión o del feto. Desafortunadamente en esta podemos ver un poco más evidente lo que sucede con la cabeza del bebé. Como se dan cuenta, este ya es terminando el primer trimestre realmente. Lo que buscamos es la dilatación. Entonces se inyecta una sustancia dentro del cérvix de la mujer para que dilate. ¿Por qué? Porque si ven, podemos darnos cuenta, a medida que va pasando el primer trimestre, es mucho más fuerte y es mucho más grande el embrión o el feto. En ese orden de ideas, hacer la extracción del cuerpo del útero, del cuerpo del bebé, del útero de la mujer, es mucho más complicado. En este ya como tal, se tiene que inyectar una sustancia que dilate cada vez más el canal vaginal. Podemos decir hasta cierto punto que estamos frente a un parto.
¿Por qué? Porque hay casos en los que se han tenido que adelantar el parto de muchas mamitas en este trimestre y aún así hemos tenido casos donde en un parto llevado a término bien podemos contar con esos bebés. Prematuros, sí, tal vez un poco enfermos, pero sin embargo, la medicina está tan avanzada que podemos contar con esos casos resultantes favorables. Ahora bien, nos damos cuenta acá de que se produce la inyección como tal de la sustancia que va a hacer que se dilate el cuerpo de la mujer, pero si nos damos cuenta acá, es al día siguiente donde se va a hacer la extracción del cuerpo del bebé. ¿Qué pasa con esto? Voy hoy al médico, me inyectan una sustancia para ir produciendo que se dilate, que puede ser la misma sustancia que se le inyecta a una madre a término de su embarazo, es decir, a los 9 meses para que pueda dilatar, ya que hay casos en los que se presenta que la materna no dilata lo suficiente. Ahora bien, esto se hace en la madre y al día siguiente lo que se hace es, ya no vamos a contar con una succionadora, ya no vamos a contar con unos forceps, con una curetra como tal, sino son directamente los forceps los que van a desmembrar el bebé. Es decir, se inserta un forceps que es como una tenaza en el canal vaginal, se presiona y se desmembra al feto. Ahora estamos con uno de los más crueles a mi modo de ver. Si bien es cierto, todos son crueles, este en particular a mí me toca realmente y me duele. Básicamente esta fue la metodología que se utilizó para el aborto de Juan Sebastián, el niño que desafortunadamente por familia asesinó a inicios de este año. Este se hace después de las 16 semanas, es decir, de los 4 meses de gestación en adelante. Lo que se hace es que se inyecta en el líquido amniótico una solución salina que lo que busca es quemar al feto desde dentro hacia afuera. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Para esa época ya el feto está desarrollando el gusto, ya está desarrollando como tal en su parte cerebral todo lo que va a estar relacionado con la alimentación, motivo por el cual deglute como tal parte del líquido amniótico, es decir, lo come, para ir generando que que reaccionen como tal las terminaciones nerviosas del gusto y también para ir desarrollando su sistema gastrointestinal. Al comerlo, está comiendo un veneno, es decir, sus órganos empiezan como tal a fallar. ¿Qué se busca con esto? Una de dos cosas, o inducir un infarto en el feto o un derrame cerebral. Generalmente lo que sucede es que el bebé muere no solo quemado, sino también por un infarto. Básicamente 12 horas o 24 horas, de 12 horas en adelante, lo que va a suceder es que la madre tiene que acercarse a una clínica a tener un parto parcial. Ahora bien, ¿qué va a pasar en esa transición? Como les digo, el feto empieza a comer y empieza a quemarse. Ahora, si bien nosotros podemos acercar como tal el dedo a la llama y nos quemamos y nos duele, y nosotros siendo grandes y pudiendo quejarnos, ¿qué hacemos? Sentimos el dolor, algunas veces lloramos, pueden suceder muchas cosas. O a veces comemos algo que nos queda mal y nos duele, ¿verdad? Ahora imaginemos un feto de 4 meses en adelante quemándose y sin poder quejarse. Lo único que este feto puede hacer es moverse. Lo único que este feto puede hacer es moverse por ese dolor y ese movimiento lo que va a hacer es generar unas contracciones en la madre. Ahora, no solo va a sufrir el feto, también va a sufrir la madre. ¿Por qué? Porque esto asemeja las contracciones y los dolores de parto. Vemos que esta situación es constante y desafortunadamente se repite mucho más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Pero ahora bien, el bebé, el feto, va a morir dentro de la madre. Pero eso puede pasar previo a las 12 horas. En ese orden de ideas, durante un transcurso de tiempo, la madre va a ser un cementerio andante porque va a tener el cuerpo de su hijo muerto en su vientre. Es decir, esto lo que va a generar es un envenenamiento en el feto, como les digo, es deshidratación, convulsiones que va a ser lo que genere los dolores de partos. Y esa solución salina va a quemar. Ahora bien, desafortunadamente no va a ser fácil como tal que se produzca el parto, por eso generalmente pasamos a esta parte, que es la dilatación y la extracción. Ya tenemos el embrión quemado, ¿verdad? Algunas veces puede presentarse que ese feto sea retirado del cuerpo de la madre a través de una cesárea, lo que quiere decir que no solamente vamos a tener una cicatriz emocional, sino también vamos a tener una cicatriz en nuestro cuerpo por la cesárea con la que van a extraer a nuestro bebé. Ahora bien, también se puede dar por parto natural. Desafortunadamente, por parto natural no siempre la extracción va a ser sencilla. Por eso se puede presentar esta otra situación. ¿Cuál es? Nuevamente nos vamos a someter a otra inyección. Las mujeres que se practican el aborto van a dilatar nuevamente el canal vaginal y al dilatar el canal vaginal
lo que va a pasar es que como tal no va a extraerse en su totalidad del cuerpo, motivo por el cual tienen que hacer una fractura en el canal cervical. Cuando se forma el sistema nervioso en el feto, en el embrión puede generar como tal, se empieza a generar a partir de las 7 semanas en su totalidad. Sin embargo, cuando se empieza como tal a hacer la multiplicación celular, es de las primeras cosas que empieza a presentarse, ¿vale? ¿Por qué? Porque a través de ese sistema nervioso central, lo que va a pasar es que ese cerebrito y esa médula espinal que se va a formar va a generar que se formen los demás órganos, la diferenciación. Y no solo eso, sino que también una vez se va a hacer la extracción o la división entre lo que va a ser el embrión y lo que va a ser la placenta, en ese momento tienen que generarse unas conexiones entre esa placenta y ese embrión para que pueda conectarse y poder comunicarse de una u otra manera todo lo que la madre le va a pasar a través del cordón umbilical, es decir, los alimentos, la sangre y las sustancias que lo van a ayudar a formarse. Cierro paréntesis. Volviendo como tal a esta práctica del aborto. ¿Qué va a pasar en esta situación? Desafortunadamente nosotros tenemos que ser conscientes de que el aborto per se es algo terrible. Sin embargo, acá hay algo que realmente es macabro. Si nosotros nos tocamos en la parte de atrás, entre la cabeza y el cuello, en la nuca, vamos a sentir un huequito, ¿verdad? En esa parte, lo que va a suceder es lo siguiente. Algo semejante a unas tijeras, pero con una punta curva, van a ser introducidos ahí. Se va a generar una fractura entre la cabeza y el cuello. Nuevamente vamos a estar frente a un succionador que va a ser introducido por esta parte, por este huequito que se produce para hacer la succión del cerebro. Es decir, dense cuenta que no solo ha sido quemado, no solo ha sido asesinado, sino que también le están extrayendo su cerebrito. Y nuevamente vamos a encontrarnos con los forceps que lo que van a hacer es la destrucción como tal de la cabecita del feto. Ahora bien, muchas personas dicen que no sucede nada con la interrupción voluntaria del embarazo, voluntaria y legal del embarazo. Ya no estamos solamente esto frente a una IVE, sino a una ILVE, interrupción legal y voluntaria del embarazo. Todos nosotros sabemos que la interrupción es una falacia, realmente no podemos interrumpir algo que no vamos a retomar adelante. Es la cesación de la vida, es la terminación de una vida humana. Voluntaria, desafortunadamente sí, aunque muchas veces manipulada. Legal, vamos a darnos más adelante cuenta de que legal no tiene absolutamente nada, es despenalizado, que es diferente y es triste. Pero sin embargo, más adelante, cuando hablemos de los aspectos jurídicos, vamos a descubrir un truquito que tenemos nosotros como Provida, pero que desafortunadamente no hemos avanzado en él. Ahora bien, el número de abortos ilegales en Colombia, según distintas organizaciones, está alrededor de 300.000 anuales. Eso no incluye lo que ha sucedido este año, que desafortunadamente a través de redes sociales y algunas páginas feministas amparadas por periódicos colombianos, lo que hacen realmente es que nosotros tengamos que enfrentarnos no solo a una pandemia, sino a un aborto en casa. Dicen las feministas luchar en contra del aborto clandestino cuando están exigiendo que se pueda abortar desde la casa, donde realmente no hay ningún tipo de garantías, ni de salubridad ni médicas realmente. Ahora bien, la tercera causa de mortandad materna es el aborto. Entonces también tenemos que analizar que realmente hay un trasfondo ahí y es toda una maquinaria lo que se está presentando, cosa que realmente nosotros es difícil luchar, pero es a lo que nosotros le apuntamos como Provida. Ahora bien, todo lo que les acabo de mencionar tiene consecuencias físicas, psicológicas y emocionales que vamos a mencionar ahora. Esterilidad, abortos espontáneos, embarazos ectópicos. Quiero saber si ustedes saben qué es embarazo ectópico, entonces si pueden irme escribiendo por ahora, por favor, para, si no lo saben, podérselos explicar al terminar esta diapositiva. Nacimiento de niños muertos a futuro, hemorragias, infecciones, shocks, coma, úteros perforados, peritonitis, coágulos de sangre pasajeros, fiebre, sudores fríos, dolores intensos, pérdida de órganos y finalmente la muerte. Ahora bien, ¿a qué vamos con todo esto? Imaginemos nuevamente, ok, Cristian dice, yo no sé, termino de explicar esto y ya les explico. Vamos ahora con lo siguiente. Como les digo, si se mete una cucharita o un cuchillo en nuestro útero y a ciegas nos raspan el endometrio, es muy posible que se genere una perforación uterina. Al generarse una perforación uterina, lo primero que vamos a tener es una hemorragia. Si esa hemorragia no es controlada, vamos a tener complicaciones severas que no solamente van como con la hemorragia y los coágulos de sangre que pueden ser transitorios, sino que también se va a generar una infección. Esa infección está ahí mencionada. Esa hemorragia nos puede generar un shock que nos puede dejar en coma.
Ahora, otra situación que se puede presentar es que la hemorragia se controle, sin embargo, la infección no. Y esa infección nos puede llevar a una condición que se llama peritonitis. Otra cosa que puede pasar es que esa perforación uterina sea mucho más profunda y se nos haya generado la perforación del colon, que es otra circunstancia que se presenta realmente seguido. Desafortunadamente es muy común que eso pase. Miremos algo. Para la práctica de un aborto, perdón, para la práctica de una cirugía, los médicos han tenido que entrar a hacer un estudio donde abren el cuerpo humano para ver lo que hay detrás de, exceptuando las laparoscopias. Sin embargo, las laparoscopias están acompañadas por algo semejante a una ecografía, por decirlo de alguna manera. Mi pregunta es, ¿por qué no se practica el aborto con una ecografía? Ahora bien, si nosotros lo analizamos de la siguiente manera, la ecografía lo que haría es que nosotros veamos como tal lo que está dentro de nuestro órgano, dentro de nuestro útero. ¿Qué está dentro de nuestro útero? Un bebé que siente dolor, que se mueve y que reclama por su vida. Si la mujer que se está practicando el aborto se da cuenta de esto, evidentemente lo primero que va a decir es, mi bebé está vivo, no lo maten. Por eso no se practica. Por eso tiene que hacerse una práctica de un aborto a ciegas. ¿Qué va a pasar con un médico que introduce un elemento cortopunzante en el organismo de una mujer sin ver? Desafortunadamente, al hacer el raspado, él no sabe qué tanto está raspando, no sabe qué tanto como tal extraído del cuerpo, por eso es que se tiene que enumerar las partes del cuerpo, pero sin embargo, en medio de toda esa práctica puede haber generado laceraciones, lo cual nos lleva a las consecuencias físicas. Sin embargo, es importante que sepamos que el 10% de estas consecuencias son inmediatas o mediatas, es decir, en el momento mismo de la práctica del aborto, un momento corto después o en los primeros días. Sin embargo, estas consecuencias se incrementan entre un 20 y un 50% a largo plazo. Ok, un embarazo ectópico acuérdense cuando yo les hablaba del útero que tiene las trompitas de falopio. Es muy raro que esto se presente, pero es cuando el blastocisto no logra descender para implantarse en el útero, sino se implanta como tal en la trompa de falopio. Generalmente el útero de una mujer tiene el tamaño de su puño. La trompa de falopio puede llegar a tener más o menos el grosor de un dedo. Entonces, imaginemos lo que puede suceder al tener un embarazo y el crecimiento embrionario y fetal con algo del grosor del dedo. Es la única causa que justifica, por decirlo de alguna manera, un aborto, porque es la única causa donde realmente la medicina no puede entrar a solucionar esto salvando las dos vidas. Desafortunadamente, no se ha avanzado tanto en la ciencia. Sin embargo, otras causales de la vida de la madre pueden ser realmente sobrellevadas a través de la medicina. Vamos a hablar de los trastornos emocionales. Llanto, suspiros, insomnio, pérdida de apetito, pérdida de peso, agotamiento, es una ansiedad impresionante que también puede ser es contrario a lo que venimos diciendo, pero son todas las que se pueden presentar. Y es que la mujer coma demasiado. Nerviosismo, disminución en la capacidad del trabajo, vómitos, trastornos gastrointestinales y frigidez. Acá vamos a hacer un alto, y es que de acá, de esta diapositiva y la siguiente, son las consecuencias que pueden presentar hombres y mujeres, porque no solamente aborta la mujer, también aborta el hombre. El aborto se lo practica la mujer, pero lo sufren y lo padecen, y los responsables son los dos, el padre y la madre. Este tipo de trastornos puede presentarlos también el hombre. Ahora bien, nosotros anteriormente catalogábamos como síndrome posaborto el conjunto de trastornos emocionales, psicológicos y emocionales que presenta una mujer o un hombre tras la práctica de un aborto. Hoy en día no se considera así. Hoy en día se llama, perdónenme, se me pasó, es un síndrome postraumático por aborto. El síndrome postraumático por aborto se cataloga semejante al síndrome postraumático por haber ido a las guerras, es decir, Vietnam y Segunda Guerra Mundial, que son las que generalmente más presentan. Es decir, hay un trastorno psicológico realmente severo a través de la práctica de un aborto. Vamos por partes. El llanto o el suspiro pueden ser inmediatos. Algunas personas pueden practicarse el aborto y tan pronto termina o tan pronto inicia el aborto o en el transcurso de la práctica como tal, empezar a llorar. Todo esto empieza a generar una carga de culpabilidad y empiezan a tener el insomnio, que es no poder dormir. Dejan de comer o comen demasiado. Eso va a hacer o que bajen de peso o que mantengan muy agotados. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo que nos dicen acá también, y es que han demostrado algunos estudios que las mujeres que se practican el aborto por razones de violación, incesto o salud
tienen aún más posibilidades de sufrir este tipo de consecuencias que las mujeres que se lo practican simple y sencillamente por razones socioeconómicas o que no quieren ser mamás. Es decir, lo que supuestamente está amparado y está avalado, realmente no significa y no asegura que las mujeres no tengan ese tipo de trastornos. Vamos ahora con las consecuencias psicológicas. Vamos a trabajarlas por columnas. La principal, la culpabilidad, ya se las mencionaba. Impulsos suicidas. Si yo maté a mi hijo, yo no merezco vivir. Sensación de pérdida, porque se dan cuenta de que tenían algo dentro de ellas y ahora empiezan a sentir un vacío interno. Sentimientos de luto porque se hacen conscientes de que murió su hijo. Pesar y remordimiento, retraimiento, pérdida de confianza en la capacidad de la toma de decisiones porque empiezan, ¿será que fue lo mejor? ¿Será que hice bien? ¿Será que qué hubiese pasado si hubiese tenido a mi hijo? Lo cual nos pasa también a una inferioridad de autoestima porque mis opiniones no tienen el peso suficiente para ser llevadas a cabo. Preocupación por la muerte, hostilidad y conducta autodestructiva. Conducta autodestructiva, vamos a devolvernos a lo que mencionábamos hace un momento acerca de los impulsos suicidas. Vamos a compartir que la línea del medio, la columna del medio, generalmente es la que más se comparte entre hombres y mujeres. Vienen ira, rabia, desesperación, desvalidamiento, deseos de recordar la fecha de la muerte y o preocupación por la fecha en la que debería nacer o el mes del nacimiento. ¿Qué pasa en esta situación? Las mujeres, o muchas veces los hombres, tienen el conocimiento del día en el que se practicaron el aborto. De ahí en adelante, puede ser que sea años después, empiezan a tener esa sensación de que hoy hace tantos años murió mi hijo, hoy hace tantos años asesiné a mi hijo, hoy hace tantos años aborté. O bien, la mujer tiene el conocimiento de cuánto tiempo de gestación tenía en el momento de la práctica del aborto, pero puede presentarse que dice, ok, eso fue a los 2, 3 meses, un mes y medio, tantas semanas, hubiese nacido para tal fecha. Y en esa fecha empiezan internamente a hacer la celebración del cumpleaños del bebé que abortó. Y anualmente empiezan a decir, tendría 1 año, tendría 2, tendría 3. Ahora, yo vengo trabajando con la Fundación EUDES desde que tengo 19 años y hemos conocido, con la Fundación EUDES, no, con la Fundación Derecho a Nacer, bueno, con EUDES también. Hemos conocido casos en los que mujeres de 50 años, Mariana, eso está mal, ya tocamos ese tema. No es que esté mal, lo que pasa es que es un signo o un síntoma de que no se ha generado una sanación real. Por eso es muy importante que una mujer que aborta y empieza a generar este tipo de consecuencias y este tipo de signos y síntomas como tal, empiece a tener un acompañamiento psicológico o haga lo que nosotros conocemos como el viñedo de Raquel, que es la sanación como tal de la práctica del aborto, tanto para hombres como para mujeres. Puede que lo hagamos, pero no de una manera patológica, no de una manera psicológica donde nos genere una culpabilidad. Jamás se va a olvidar que se asesinó a su bebé, que uno mató a su hijo. Eso no se va a olvidar, no es algo como que nosotros digamos como, sí, me cambié la ropa o no me acuerdo cuándo me saqué las cordales. Son cosas que no se presentan, Mariana, pero tenemos que tener conciencia que nosotros no podemos vivir con esa culpabilidad. ¿Por qué? Y lo voy a hablar desde un punto primero cristiano y luego desde un punto psicológico. Cristiano, si nosotros hacemos la confesión de ese pecado y Dios nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Ahora bien, psicológico, si nosotros tenemos un acompañamiento profesional, es para sanar esa etapa. Y cuando nosotros sanamos una etapa psicológicamente, queda en el pasado como un recuerdo que ya no me genera como tal un dolor. Les decía, teníamos casos en la Fundación Derecho a Nacer de mujeres de más de 50 años que habían abortado en su adolescencia o a los 20 años y empezaban a despertar este tipo de sensaciones y esta culpa se las comía vivas realmente. Y como les digo, despertaba 20, 30 años después, donde decían yo, hoy hace 30 años aborté. Fueron casos que se nos presentaron. Ahora bien, tenemos también intenso interés en los bebés, instintos maternales frustrados, odio a todo lo relacionado con el aborto y acá hago una pausa porque es lo único que realmente favorece como tal al movimiento pro vida. Y es que muchas mujeres que llegan a nuestro movimiento son mujeres que han abortado y este cargo de conciencia realmente les ha abierto los ojos y ha hecho que se conviertan y ha hecho que sean personas activistas del movimiento pro vida. Intenso interés en los bebés e instintos maternales o paternales frustrados porque piensan que ya no son dignos ni merecedores como tal de ser mamás o de ser papás porque mataron a su primer hijo o a un hijo en X número. Deseos de acabar con su relación de pareja. Ayer les comentaba a los chicos en la formación un caso que realmente me ha conmovido y que me genera recordación y un poco de dolor. Y es el caso de una pareja.
parecida a la pareja de los papás de Juan Sebastián, donde ella quería abortar y él no quería que ella abortara. Desafortunadamente la mujer fue y se practicó el aborto a espaldas del muchacho. De un día para otro le dije como, ya lo aborté, pero el chico estaba tan enamorado de ella que no quería dejarla. Desafortunadamente. Esto también tiene consecuencias psicológicas y es de una relación de dependencia y codependencia. Pero el chico no como tal, no se iba, no la dejaba. Esto nos lleva también a una pérdida de interés en el sexo y a un deseo de acabar con la relación de pareja, que son otras consecuencias que se generan tanto en hombres como en mujeres. El chico mal que bien seguía con ella porque la quería, pero ya no quería tener intimidad porque le daba miedo embarazarla y que ella nuevamente asesinara a su bebé. Y esto paulatinamente lo que hace es que él diga, ya no quiero seguir con ella, uno, porque mató a mi bebé, dos, porque no confío, tres, porque ya ni siquiera logró desearla. Entonces eso es demostrarnos cómo poco a poco esto afecta a algo mucho más grande que el cuerpo de la mujer, que la psique de la mujer y es también la del hombre y las relaciones de pareja. Nos lleva a la tercera columna, que es la incapacidad de perdonarse a mí misma, lo que les comentaba hace un momento, tanto en la parte cristiana para quienes somos católicos como en la parte psicológica para quienes tienen que hacer un proceso de sanación, sentimientos de deshumanización, pérdida de esperanza en la raza humana, pesadillas, y es súper constante. Conozco también casos donde sueñan con bebés abortados, sueñan con sus hijos, sueñan con llantos de bebés. De hecho, es algo muy común y es que cuando uno aborta y empieza a generar la culpabilidad y la duda de manera pronta, empiezan a escuchar un montón de bebés llorando y es algo que pasa muy constantemente. Ataques y temblores, sentimientos de ser explotada y la más grave de todas las consecuencias del aborto a nivel psicológico es que se han manifestado casos donde o mujeres u hombres se convierten en pedófilos a través de esto. Ahora vamos a terminar ya con la parte de los aspectos jurídicos ya para ir cerrando y vamos a pensar en un triángulo. Resulta que la tripleta de los argumentos pro aborto son el feto no tiene vida, el feto no es persona, el feto no tiene derechos. Todo esto vamos a desmentirlo a continuación. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos tumbar uno de esos tres argumentos, el triángulo deja de existir y nosotros de una u otra manera podemos avanzar al respecto. Ahora bien, todos los seres humanos somos, ellos dicen que que los embriones son, que los bebés son un saco de células, ¿verdad? Todos nosotros somos un conjunto de células. Es decir, si a un hombre o a una mujer de 20, 30, 40, 50 años lo asesinan, como es un caso de células, podría ser considerado entonces como un aborto. ¿Por qué no? Y vamos a entrar ahí a ver. Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José, que en 1969, artículo 4, derecho a la vida. El numeral 4.1 nos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El derecho está protegido por la ley y en general al momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Dicen que los fetos no tienen derechos, acá nos estamos dando cuenta que desde la concepción tienen derechos. Si eso no basta, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990. El preámbulo, que es como la introducción de un código o de un tratado, nos establece: teniendo presente que los pueblos o Naciones Unidas han reafirmado en su carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en dignidad al valor de la persona humana. Ojo, tengamos esto acá un momentito. Más adelante nos dice, reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los pactos internacionales que toda persona tiene derechos y libertades enunciados en ellos sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ahora, artículo primero nos establece que para efectos de la presente convención se entiende por niño, ojo, niño, todo ser humano menor de 18 años. Resulta que los fetos y los embriones son seres humanos, según su carga genética, lo que veíamos al puro principio de la charla, son menores de 18 años, ¿verdad? El artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño los ampara. Como si eso no bastara, tenemos también el artículo sexto, donde los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Y en el numeral 2 nos dice que los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Ahora bien, eso es a nivel internacional. En Colombia, y es algo que ustedes se tienen que aprender
tanto como su nombre, si son pro vida, es el artículo número 11 de la Constitución Política de Colombia, que establece que el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Les coloco acá el artículo 93, ¿por qué? Anteriormente les hablaba acerca de dos convenciones, del Pacto de San José y de la Convención de los Derechos del Niño. Y les utilizo una palabra que es ratificado, ¿verdad? Ratificar un tratado internacional en Colombia quiere decir que esa legislación, esas leyes o esos acuerdos que se hacen internacionales entre diferentes países o estados son asumidos en Colombia como leyes propias. Eso quiere decir de una u otra manera ratificar. Un tratado internacional adoptado por Colombia, ratificado, entra a formar parte de algo que se llama bloque constitucional, y ese bloque constitucional son las leyes más importantes y de las cuales se desprenden los códigos o las otras leyes. Entonces, lo tengo única y exclusivamente acá para que ustedes lo puedan leer, pero es súper importante que lo lean en algún momento. Cualquier duda, me comenta. Sin embargo, seguimos con la legislación colombiana. Nuestro Código Civil colombiano en el artículo 74 nos prevé quiénes son personas naturales. Personas naturales son todos los individuos de la especie humana, cualquiera, sea su edad, sexo, estirpe o condición. Con eso podemos notar que no importa si tienen 18 años o si tienen 4 meses de gestación. ¿Por qué? Porque la condición para personas naturales no nos establece si han o no nacido. Ahora bien, muchas aborteras, muchas personas pro muerte dicen que no tienen derechos, y según la legislación colombiana dice que se es persona que se tiene derechos, que se adquiere derechos cuando se ha desprendido siquiera por un segundo de su madre y ha sobrevivido y ha respirado. Sí, ahí tiene derechos y entra la personería jurídica a ser parte, que es uno de los atributos de la personalidad. Sin embargo, persona natural, el artículo 74 nos establece que no importa en qué momento sea, siempre y cuando sea humano. Ahora bien, también entra el artículo 91 y, oh sorpresa, dice protección al que está por nacer, no al nacido. Entonces, ¿se acuerdan del triangulito? Dicen que los fetos no tienen derechos. Acá en el artículo 91 del Código Civil colombiano nos los están estableciendo. Prevé, la ley protege la vida del que está por nacer, no del que ha nacido, ¿verdad? El juez, en consecuencia, tomará petición de cualquier persona o de oficio las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido siempre que se crea que de algún modo corre peligro. Acá es donde entramos los pro vida a trabajar por los que no tienen voz y hacer la voz de los que son silenciados a través del aborto. Ustedes pueden conocer a Samuel Ángel, la doctora Bernal y un sinfín de personas y activistas como por ejemplo Jesús Magaña con Unido por la Vida o Pamela con 40 días u otras organizaciones también pro vida colombianas. Todas estas personas pueden interponer acciones ante la ley en defensa del que está por nacer. Por ejemplo, otra situación con la que se está presentando y que ha pasado con el concejal de la familia y otros concejales en este momento, o senadores o congresistas, que están siendo parte activa de la política en defensa del que está por nacer. Seguimos. Hay una ley, que es la 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, donde se tratan todos los temas de los menores de edad. Y acá nos dice quiénes son sujetos titulares de derechos, y dicen que cualquier persona menor de 18 años. Resulta que un embrión y un feto es una persona menor de 18 años. Además, en el artículo 7 nos hablan acerca de la protección integral de estas personitas, donde dice que se tiene que prevenir cualquier tipo de amenaza o vulneración a sus derechos y generar la seguridad y el restablecimiento de los mismos. Si nos hablan del restablecimiento de los derechos es porque tienen derechos incluso antes de nacer. Interés superior del niño, niña o adolescente es porque es imperativo y de obligatorio cumplimiento que los derechos de los menores sean enaltecidos sobre los derechos de los mayores de edad. Viene el dicho que siempre nos dicen que niños y mujeres primero. Ok, acá la ley también nos está diciendo los niños primero. Prevalencia de los derechos en todo acto, decisión, medida o administrativa judicial de cualquier naturaleza que esté en relación con niños, niñas y adolescentes, prevalecerán los derechos de estos. Ahora bien, vamos para terminar a hablar del Código Penal colombiano. El Código Penal colombiano en el artículo 122 nos prevé que la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo realice, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Acá está siendo penalizado el aborto. Sin embargo, nos dicen que el aborto es legal, ¿verdad? Lo legal no tendría lógica que tuviera una sanción. Entonces acá nos damos cuenta que el aborto no es legal. ¿Está despenalizado en algunos causales? Sí. ¿Según qué sentencia?
la C355 de 2006, que es en la que se establecen las 3 causales de despenalización del aborto en Colombia, no de legalización. Ahora bien, acá las menciona. Sin embargo, en el artículo 123 hay una claridad, y es que cuando esto se realiza en menor de 14 años, se incrementa la pena. Sin embargo, en el artículo 122 también habla de que la persona que practica el aborto tendrá la misma sanción que quien se lo practica. Es decir, si yo como mujer voy a que un médico me practique un aborto, como lo llaman de una u otra manera las feministas, clandestino, tanto yo como quien me lo practica, el médico, las enfermeras, instrumentadores y las personas que están relacionadas, tendríamos prisión de 16 a 54 meses. Y para terminar, vamos a hablar acerca de otro artículo que establece los derechos del que está por nacer, del no nacido, del embrión o, como el mismo artículo lo prevé, del feto. Hablan acerca de las lesiones al feto y nos dice que cualquier persona que por cualquier medio causare a un feto un daño en su cuerpo o en su salud o perjudique su desarrollo, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Es decir, ¿por qué la ley colombiana nos está protegiendo a algo que no es persona? ¿Por qué la ley colombiana está dándole derechos a algo que no está vivo? ¿Por qué la ley colombiana está dando derechos a algo que no existe? Y acá lo establece, porque realmente sí es persona, porque realmente sí tiene derechos. ¿Y por qué? Las aborteras, las feministas, las proelección, las promuerte, son personas que no tienen como tal un conocimiento muy profundo en estos temas y por eso nosotros como Provida tenemos que ir más allá. Ahora bien, resulta que hace algunos años surge en Colombia la ley Rosalvira Celis y se incluye también un artículo en el Código Penal, se modifica, se adiciona, la palabra en este momento no es muy importante, pero quiero que la tengan presente, y es que se establece el delito del feminicidio, es el artículo 104 del Código Penal, pero tiene un literal que es como un hijito de ese artículo, y es el 104b, donde nos establece un agravante del feminicidio. Entonces, ¿vamos a proteger a las mujeres? Claro que sí, nosotras también somos pro mujer, pero resulta que cuando la mujer está en embarazo, es un agravante de ese feminicidio. Es decir, que nosotros podríamos de una u otra manera tomar este articulado, este literal, como un soporte pro vida jurídico también. Entonces, chicos, eso es lo que tenía para darles el día de hoy. Básicamente esta es nuestra primer charla. La clase, como les digo, va a quedar no solo grabada, sino también va a ser compartida y voy a dejarles tareita. Entonces, Wilson, si quieres puedes parar la grabación ya o no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta para que también quede grabada. Entonces, si quieren, activamos el micrófono y podemos entonces ir haciendo las preguntas. Ok, por acá escribe Valentina. No entendí el artículo 123. Aborto sin consentimiento y vida en menor de 14 años. Ok, ya voy. Entonces, el artículo 123 lo que nos establece es cuando un aborto es sin consentimiento, es decir, cuando yo no doy permiso para que me practiquen el aborto, y cuando se corre riesgo la vida de un menor de 14 años. Una mujer menor de 14 años que ha quedado en embarazo y a la cual se le habrá practicar un aborto, tiene una tipificación o tiene una pena un poco más grande. Aspectos jurídicos de nuevo. Ok, vamos entonces a mirar acá. Creo que Mariana, confírmame si la diapositiva que quieres ver es esta. Dentro de los argumentos pro aborto tenemos 3. Acordémonos del triángulo. El feto no tiene vida, el feto no es persona y el feto no tiene derechos. ¿Qué es lo que de aquí en adelante les hemos explicado? ¿Listo? Entonces es para que tengamos esos 3 argumentos en mente que finalmente son los que siempre se nos dan. ¿Qué otra pregunta tienen para saber si tenemos la grabación? Si quieren activar los micrófonos, chicos. Ok. Vale. Entonces, Wilson, porfa, detén la grabación.